En la historia de Izquierda Unida es bastante habitual que cada tanto algunas federaciones usen nuevas marcas con la idea de ampliar la base, básicamente para atraer a colectivos ciudadanos de izquierdas, grupos ecologistas, republicanos, gente de la izquierda del PSOE. Por ejemplo, convocatoria por Andalucía en Andalucía. En el caso de Valencia, en el año 2007, cuando nació la marca Compromís, nacía como una marca para Izquierda Unida en Valencia, Esquerra Unida del País Valenciano, para atraer a otros grupos y principalmente a uno, el Bloc Nacionalista Valencià, un grupo que lideraba el señor don Enric Morera y que tenía una base importante municipalista. Tenim un gran planter de dones i homes capacitats, treballadors abnegats, amb valors de l'ètica, del sacrifici, de la feina ben feta, i tot això en les noves tecnologies i encarats claríssimament cap on volem anar, és un gran futur el que espera el bloc. Volem solucions en clau valenciana. Volem que el PP i el PSOE deixen de barallar-se i cooperar govern central, govern autònom, per resoldre els problemes de la gent. La candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat Valenciana sería doña Gloria Marcos, es decir, la que era coordinadora de Izquierda Unida en Valencia. El resultado fue bastante discreto para el Compromís. Sacaron 7 diputados en un momento en el que el Partido Popular tenía una mayoría absolutísima con más de 50 escaños y el Partido Socialista tenía casi 40 y en cambio Compromís, como digo, 7. De esos 7, 5 eran de Esquerra Unida, de Izquierda Unida, y 2 del Bloc. Pero esa derrota produjo un debate interno dentro de Izquierda Unida en Valencia sobre cuáles habían sido los motivos de esa derrota, y se dibujaron 2 sectores. Por un lado, el sector de doña Gloria Marcos, que aparecía apoyado por el Partido Comunista en Valencia, con figuras como doña Marga Sanz, y en cambio enfrente estaba el sector que podríamos llamar renovador, si se quiere, liderado por la señora doña Isaura Navarro, que era en teoría el sector que debía haber estado apoyado por la Dirección Nacional Federal de Izquierda Unida, que en ese momento pilotaba don Gaspar Llamazares. Considerem que els que estan ara mateix des d'Esquerra Unida fent altra política són els que no entenen què és Izquierda Unida, són els que aposten per una esquerra totalment tancada, una esquerra del passat, i nosaltres el que volem representar i el que hem estat representant sempre és l'esquerra oberta, l'esquerra del futur. Reclamem la nostra sobirania per a triar els nostres candidats i de la mateixa manera que acceptem la decisió democràtica de les primàries, nosaltres la decisió democràtica d'Esquerra Unida del País Valencià és la que va terminar la seva assemblea. Se convocó una asamblea de Izquierda Unida en Valencia en noviembre de 2007 y esa asamblea ratificó el liderazgo de doña Gloria Marcos. Sin embargo, se vio que las tensiones con los renovadores eran insalvables, porque además doña Isaura Navarro creó una corriente propia dentro de Izquierda Unida en Valencia y esa corriente se inscribieron 2 de las diputadas que tenía Izquierda Unida en Valencia, doña Mónica Oltra y doña Mireia Moya, lo que acabaría siendo el grupo Iniciativa de Pueblo Valencià. S'ha fet una assemblea absolutament deslegitimada, una assemblea en la que no s'ha convocat a una tercera part de la militància, una assemblea que se fa en un treball de desprestigi i de calúmnia cap a la meva persona, se fa un document que jo encapçale com a amorosa quan se reconeix, perquè me vaig acreditar com a delegada, que jo no li dec ni un duro a l'organització. Se van acreditar 440 i pico delegats i delegades dels 500 que estaven convocats. Per tant, l'Assemblea té tota la legitimitat per a triar els seus candidats. El que vulgui estar fora d'Esquerra Unida és una decisió democràtica i respectable, però Esquerra Unida ha triat els seus candidats. Les irregularitats que des d'Iniciativa i de militants d'Esquerra Unida hem denunciat que hi ha hagut a l'Assemblea d'Esquerra Unida, que s'ha fet, diguem, sense tindre en compte una gran part del cens d'afiliats, que sí que teníem dret a participar en l'Assemblea i que se'ns ha, diguem, negat aquest dret. No hi ha cap irregularitat en l'Assemblea d'Esquerra Unida. L'Assemblea d'Esquerra Unida se va convocar d'acord als nostres estatuts. I en els estatuts d'Esquerra Unida, igual que en la de la Societat de Pescadors del Xúquer, no? Diu que les persones que no estan al corrent de les cotitzacions no poden participar, però això no es pot confondre mai en una purga ideològica. Esas 2 diputadas consideraban que doña Gloria Marcos no debía seguir siendo la portavoz de Compromís en las Cortes de Valencia, y los 2 diputados del Bloc parecían estar de acuerdo. Eso se tradujo en un cruce de ataques entre la señora Gloria Marcos y la señora Oltra. I la gent d'Iniciativa del Poble Valencià, el mateix que la gent del Bloc, té molt avançada un acord
El mateix que nosaltres estem raonant en els altres verbs en Izquierda Republicana. I nosaltres sempre farem acords en la gent que és lleial, i la gent que ha traït els acords del Compromís pues no formen part d'allò que nosaltres considerem l'esquerra honesta. No hi ha cap conspiració per a trencar Esquerra Unida ni per a fer mal a una formació política que també és la nostra, lògicament, i que ens estimem i que som membres fundadors d'Esquerra Unida. Això en política, com sempre, tot és legítim. El que ja deixa de ser-ho és quan per a fer això intentes trencar a la mare, és a dir, la força política des de la qual se'n fa el trencament. Jo espero que això no passi. És cert que hi ha persones que estan donant l'opinió de que això pot passar, un trencament dintre d'Esquerra Unida. Jo espero que això no passi i que efectivament s'imposi el trellat i que pensem en l'objectiu a aconseguir. I l'objectiu és ser influents en la política valenciana i en la política espanyola. Finalmente se produce la escisión y se crea el partido político Iniciativa del Pueblo Valenciano, y a él se van las dos diputadas, Mónica Oltra y Mireia Moya. El problema es que pasa con el grupo parlamentario de Compromís. Recordemos que eran 7 diputados, pero si las dos diputadas que se van a Iniciativa del Pueblo Valenciano se unen a los 2 diputados del Bloc, 4 frente a los 3 que han quedado en Esquerra Unida del País Valenciano, es decir, 4 contra 3. Tenían la mayoría. Por tanto, lo que hicieron fue que en el grupo parlamentario de Valencia expulsaron a Gloria Marcos. Primero la echaron como portavoz y la reemplazó doña Mónica Oltra, y luego la expulsaron del grupo parlamentario. En resumidas cuentas, expulsaron a Izquierda Unida de Compromís. Hubo un momento muy tenso cuando doña Mónica Oltra dio una rueda de prensa en su despacho en las Cortes Valencianas, y doña Mónica Oltra irrumpió en la sesión y tuvieron un encuentro dialéctico, la señora Oltra y la señora Marcos, delante de todos los periodistas. Este és el meu despatx, i jo lo lamente que ningú me tenga que tirar el meu despatx sense avisar-me. M'estàs com que no? Jo ara en estos moments puc fer feina així? No. Este és el meu despatx, i jo us demane per favor, per favor, per el respecte, no, és que ells estan davant i no m'importa que estiguen davant, perquè s'han donat compte de com estàs tractant tu especialment a Esquerra Unida del País Valencià. I és tirar-nos del despatx. Fins i tot no podem utilitzar el despatx a l'hora que anem a fer feina. Us importa muntar Algú? No. Jo vinc quasi tots els dies. No, això no sé. Això no sé. Tu portes 20 dies sense vindre. Jo, a més, estic notant això que podríem qualificar de mòbil laboral, no? Me sembla terrible que s'estén, en fi, que s'esté produint aquesta situació quan jo, que he sigut diputada molts anys, i vosaltres el sabeu, pues sempre he estat a l'abast de tot el món i en la millor manera i de la major manera i de la jo que sé, des de la cordialitat més absoluta, que és l'única manera de que pugui funcionar un equip, sigui en l'escola, sigui en un grup parlamentari. I aquest tipus d'actituds són absolutament indescriptibles, no? Per lo que suposen d'autoritarisme i sobretot lo que suposen de vulnerar lo que son los derechos básicos de los diputados y las diputadas de este grupo parlamentario. La cosa tuvo bastante tensión porque cuando estaba votando el Parlamento valenciano la expulsión de la señora Marcos del grupo de Compromís, le dio un ataque al corazón, algo que recordaba mucho a lo que le había pasado a don Vicente González Lizondo, que también le dio un ataque al corazón cuando le estaban expulsando de Unión Valenciana. Afortunadamente doña Gloria Marcos pudo salir adelante. La mesa tramita un escrit, però qui ha demanat i qui ha fet l'expulsió del grup ha sigut el Bloc i les 2 diputades trànsfugues d'Iniciativa. Per tant, la mesa no serà responsable mai de la meva expulsió, sinó qui és el veritable responsable de l'expulsió, encara que ara no vulguin reconèixer-ho públicament, són el Bloc i les 2 trànsfugues d'Iniciativa. On estigui Esquerra Unida estarà conjuntament, i el que és evident és que els diputats i les diputades d'Esquerra Unida, si estem en un altre lloc que no sigui el grup Compromís, és perquè algú ens ha forçat a prendre, malgrat la nostra voluntat, una decisió, però sempre estarem en aquella formació política que ens ha portat hacia les Corts, perquè nosaltres ens presentarem en una campanya electoral demanant-li el vot als ciutadans proposats per Esquerra Unida. Així n'hi ha hagut un problema en una diputada, no en Esquerra Unida. Ja, el grup Compromís no té cap problema en Esquerra Unida, té un problema puntual en una diputada que se nega a aplicar la democràcia del grup parlamentari. I aquest és el problema, no un altre. I qui vulgui fer d'això un altre problema pues està enganyant-se, perquè els altres 2 diputats que formen part d'Esquerra Unida estan perfectament integrats en el grup, defensen les iniciatives del grup parlamentari tant en el plenari com en les comissions, formen part de la vida quotidiana del grup i
i no hi ha cap problema en ells. El problema és quan una persona reiteradament pues, se nega a aplicar i a escoltar a la democràcia del seu propi grup parlamentari i decideix que ja no té per què formar part de la democràcia interna del grup, ¿no? Ahí es el problema. En el año 2008 hay elecciones generales y se presenta Compromís como marca diferente esta vez a Izquierda Unida. Por tanto, hay una candidatura de Izquierda Unida, Esquerra Unida del País Valenciano, Republicanos, y otra candidatura de Compromís. En esa campaña, la figura más vehemente fue la señora doña Manuela Trasobares, que iba como candidata de Izquierda Unida y tuvo un debate muy célebre donde atacó a los de Compromís en presencia de una de las fundadoras de Compromís, la señora Isaura Navarro. Jo tinc moltes ganes de que la senyora Isaura Navarro me contesti una coseta molt boniqueta. Un altísimo dirigente del blog bromeaba la otra tarde con las supuestas dificultades que tendrá Izquierda Unida para cumplir con la paridad en la lista de Castellón. ¿Cómo colocarán, decía no soy un cierto rentintín homófobo, a Manuela Trasobares como hombre o como mujer? I ara, que amb tota la demagogia del món faci les propostes que creu oportunes per la transexualitat, la bisexualitat i el dret a la diferència. Si això no és oportunisme, que baixi Déu si usted i ho vegi. Aquello sentó bastante mal a los de Compromís, que de hecho llegaron a pedir a Izquierda Unida que retirara sus listas de Valencia después de lo que había hecho la señora Trasobares. Allò es va convertir en un verdader espectacle degut a la lamentable actuació de la senyora Manuela Trasobares, que va acudir en representació d'Esquerra Unida i Republicana. I no només això, sinó que és un partit que en principi pensem que no creu en les institucions, per tant tampoc sabem què volen fer al Congrés dels Diputats. I aquestes paraules no són meues, són de la senyora Trasobares, que aquest diumenge va dir clarament que el treball realitzat pels diferents grups parlamentaris i, evidentment, concretament, jo vaig a referir-me a la nostra candidata, Isaura Navarro, el treball realitzat per aquesta dona era un pur treball burocràtic. En aquellas elecciones generales, ni Izquierda Unida ni Compromís sacaron diputados por Valencia. Eso sí, en 2011 vuelve a haber elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Compromís e Izquierda Unida se presentan por separado, por primera vez a unas elecciones autonómicas, y aunque el Partido Popular vuelve a arrasar con mayoría absoluta, a Compromís, liderado por el señor don Enric Morera, del Bloc, demostrando que es el Bloc quien está liderando Compromís, saca más diputados que Izquierda Unida, 6 contra 5. Hem sembrat la base del canvi polític al País Valencià. Ho venim fent, ho intentarem, ho hem consolidat. I ara no tinc cap dubte que el Compromís és l'element fonamental per al canvi polític al País Valencià. És l'element fonamental. Des d'avui treballarem per a que aquest president que s'amaga de votar, nosaltres que no s'amaguem, el tirem fora a les pròximes. Satisfechos y satisfechas porque hemos cumplido los objetivos que nos marcamos. Hoy tenemos un grupo en las Cortes Valencianas consolidado con el doble de los diputados que teníamos. Además, ese año hay elecciones generales y Compromís también logra entrar en el Congreso con un acta de diputado para el señor Baldoví, también del Bloc. La dación en pago, que ya se echó para atrás en esta pasada legislatura por los dos grandes partidos, por el PSOE y por el Partido Popular, la vamos a volver a sacar porque hay que acabar con este drama que afecta a tanta y tanta gente, que en el País Valenciano afecta a 33 familias diariamente. Por tanto, trabajar en favor de la gente y no a favor de los bancos. Conforme avanzaban los siguientes años parlamentarios, los diputados de Compromís iban alcanzando una fama importante por su forma de combatir a el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Digamos que daban un punto más atrevido, más osado, incluso si se quiere un poco friki, como aparecer con camisetas con la imagen de don Francisco Camps, que era el presidente de Valencia por el PP, poniendo "Wanted, se busca",
Y cuando se les acusaba de que eso atentaba contra el decoro, decían, no, pero si solo porque como se ha ido a Estados Unidos, pues ponemos guantes, pues como broma, de que se busca, que queremos que dé explicaciones. El president ha fugit a Boston. Evidentment és una burla perquè fa uns dies quan se convocà la Junta de Portaveus i se posava el punt en l'ordre del dia, el PP ja sabia que Camps no anava a comparèixer i per tant nosaltres hem volgut en una samarreta evidenciar que el president no estava i que on havia d'estar era en el Parlament. I li hem anomenat que és un pròfugo de la política i que té que donar la cara. I ho volíem escenificar en una samarreta. A partir d'ahí, la que s'ha liat ja és perquè realment el Partit Popular no pot suportar a ningú que no pense com ell, no pot suportar que les Corts siguin un reflexe de la pluralitat i de la llibertat, i també de la llibertat d'expressió, i el que ha fet la presidenta després de suspendre el ple, dir-me que m'havia de llevar la samarreta, i jo dir-li que no me tenia per què llevar la samarreta, que no era ofensiva. De fet, hem volgut emular un cartell de l'Oest, perquè com està als Estats Units, en el que, sí, això sí, diguem que el volem viu, només viu. Hay que recordar que en aquella época el Partido Popular Valenciano tenía casos de corrupción en sus filas, muchos diputados estaban imputados y además la prepotencia de una mayoría absoluta considerable. Digamos que algunas de las respuestas que daban los del Partido Popular Valenciano a los de Compromís en los debates dialécticos no eran del todo, digamos, referentes de la caballerosidad parlamentaria. Le pido, por favor, que retire usted todas las palabras que ha dicho usted referentes a mí en este diario de sesiones. Si no, me tendré que ver en la obligación de decirle que usted parece muy bien una de esas personas que se le conoce por la profesión de su madre. Muchas gracias. Què vol que li conteste vostè? Vol que ell se signe? Què és el que vol dir vostè en se signe quan fa vostè? Què vol dir? Vostè és una sinvergüenza que està faltant al respecte en esta càmera. És això el que vostè vol que li diga? Que li diga que vostè és una sinvergüenza que no és capaç de mantindre el respecte en esta càmera. Fue famoso cuando el señor Cotino, del Partido Popular, respondió a la señora Mónica Oltra diciéndola: si yo fuera su padre me avergonzaría de tener una hija como usted, pero como usted solamente no sepa quién es su padre, no podrá pasar eso. Si fora pare de tindre una filla com esta, però com possiblement no el coneix, moltes gràcies. Ese era el nivel del Partido Popular de Valencia por aquellos días. Como encima en algunos casos se demostró que efectivamente algunos de los que se sentaban en la bancada del Partido Popular de Valencia eran delincuentes, eso ayudó a que creciera mucho la fama de Compromís como los que más se enfrentaban a ellos. En las siguientes elecciones autonómicas, las del año 2015, ya han estallado todos los casos de corrupción del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y todos hemos escuchado el famoso audio de don Alfons Rus, presidente de la Diputación de Valencia, contando billetes en un coche. 1, 2, 3, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros, 2 millones de tales. Las grabaciones del otro día fueron vergonzosas para todos los que creemos en la política, en los cargos públicos como vocación de servicio y sobre todo para poder ayudar a los demás. En aquellas elecciones autonómicas irrumpe la nueva fuerza política, irrumpe Podemos. Pero eso no afecta a Compromís. De hecho, Compromís multiplica sus resultados al pasar de 6 diputados a 19. Todo un éxito de doña Mónica Oltra, de Iniciativa, que ya es la nueva cabeza de lista. Este és un triomf de la decència, de la gent honrada que els alça cada dia a treballar o que s'alça cada dia a obrir persiana. La gent honrada i senzilla d'este poble que no vol que la vergonyisquen mai més i que no se mereix els governants que hem tingut. Podemos irrumpe también con un muy buen resultado, 13 diputados, eso sí por detrás de Compromís, mientras que Izquierda Unida, Esquerra Unida del País Valenciano, pasa a 0. Una organización que predica, que ejerce una nueva forma de entender la política, en tan solo 100 días la hemos puesto en una posición relevante en les Cortes Valencianes. La nostra tasca en les Corts Valencianes durant tota la legislatura, la nostra campanya, jo crec que ha sigut una campanya que ha ajudat a derrotar el Partit Popular, però malauradament el resultat no ha sigut bo i l'analitzarem amb temps, amb serenitat, i en aquests moments estem tristos però serens, contents en la mesura en què jo crec que s'acaba una època, el Partit Popular, una època negra, però evidentment no hem aconseguit els nostres objectius. Esos resultados permiten que se forme un gobierno progresista en la Comunidad Valenciana que acabe con los gobiernos del Partido Popular en el llamado Pacto del Botánico.
que llevará al señor Ximo Puig del PSOE a ser el presidente de la Comunidad Valenciana y a doña Mónica Oltra de Compromís ser la vicepresidenta. Ese mismo año 2015 hay elecciones generales y Podemos y Compromís deciden ir juntos en Valencia dentro de la coalición Es el Momento. Esa coalición permite al señor Baldoví obtener un buen resultado en las generales de ese año, mientras que Izquierda Unida a nivel general se va a la porra. Així és que les coses sí que es poden canviar. I ara, a més, que els hem fet fora perquè la dreta no suma i les dretes no sumen, diuen per ahí, diuen que han sentit avui en Moncloa dir, Soraya, que hòstia, que hòstia. La valoració és que els resultats són roïns, no tenim possibilitat de constituir un grup parlamentari propi. El que sí que vos puc avançar és que demà se reunirà la Comissió Executiva d'Esquerra Unida del País Valencià, que esa comissió convocarà un Consell Nacional per al primer dissabte que se pot fer un Consell Nacional, que serà el dissabte 9 de gener. En el año 2016 se repiten las elecciones generales y en esta ocasión sí hay un acuerdo a tres, Compromís, Podemos, Izquierda Unida, para que los tres se presenten juntos bajo la marca a la valenciana. No fue un acuerdo fácil, porque significaba que Compromís e Izquierda Unida volvían a ir juntos en la misma lista después de bastante tiempo a la gresca, y de hecho, doña Gloria Marcos llegó a levantarse de una reunión parlamentaria considerando que los de Compromís y los de Podemos les estaban humillando. Estoy convencido de que más temprano que tarde llegarán a un acuerdo que yo deseo, pero está en sus manos. Pero federaciones clave, como la valenciana, hablan de humillación y falta de respeto. La oferta que nos han hecho, además de humillante para Esquerra Unida del País Valenciano, no corresponde al acuerdo federal. De 9 diputados nos ofrecen 0. Eso no es sensato. Con este escenario, Esquerra Unida se levantaba de la mesa de negociación. La Dirección Nacional de Izquierda Unida, federal, liderada por el señor don Alberto Garzón, impuso el acuerdo e Izquierda Unida aceptó estar dentro de la coalición a la valenciana, que no logró el resultado esperado. Teníem raó amb l'acuerdo del Prado. És possible. Els números donen per a un canvi en el govern d'Espanya. Nosaltres ho sabíem, ho diguérem, ho defensàrem, i ara només falta que s'entere Pedro Sánchez. Algunes forces polítiques com Esquerra Unida del País Valencià tornem al Congrés dels Diputats. Y això ens ha de fer sentirnos orgullosos. Es más difícil hoy que hace 5 meses, pero no imposible. Y en todo caso, haya el gobierno que haya, el Partido Popular no va a volver a gobernar como gobernó en la última legislatura, los últimos 4 años. Poco después, doña Gloria Marcos se dio de baja y se retiró de la política, rompiendo con Izquierda Unida, con Compromís y con Podemos. I en política avui un nom propi, el de Gloria Marcos. L'excoordinadora general d'Esquerra Unida ha presentat avui la baixa en la formació després de 32 anys de militància. Ha argumentat que no comparteix el model centralitzador i vertical que ha implantat la nova direcció, que a més ha dit ha diluït a l'agrupació en Podem. Ahora es tertuliana del programa de don Jesús Cintora en Televisión Española. En gran medida, el muñidor del acuerdo de coalición entre Compromís y Podemos había sido el secretario de Política de Podemos, el señor don Íñigo Errejón, por lo que al quedar apartado el señor Errejón después de Vista Alegre 2, también se produce un distanciamiento entre Compromís y Podemos, y en las autonómicas de 2019, Podemos y Compromís ya van por separado, aunque sí hay acuerdo Podemos-Izquierda Unida. Lo curioso es que Compromís baja. A diferència del Congrés, una senya d'identitat dels valencians i valencianes, que hem dit clarament que així no volem polítiques de dretes, ni volem cap combinació política que doni un govern a les dretes. Que alguns experiments, com juntar les eleccions generals en les eleccions autonòmiques, han posat en perill ese proyecto de futuro. Se quedan 16 escaños, pero en el caso de Podemos Izquierda Unida obtiene mucho peor resultado que el que había sacado como Podemos solo, ya que se queda en 8 diputados. Los resultados de estas elecciones generales no son los que nos hubieran gustado, pero son unos resultados que ponen de manifiesto varios elementos que conviene recalcar. El primero, fundamental, es que en España no habrá un gobierno de extrema derecha formado por PP, Ciudadanos y Vox. Pero se pudo mantener el pacto del botánico. En 2019 vuelve a haber elecciones generales y esta vez Compromís va con los errejonistas, que ya han creado Más País, y consiguen que el señor Baldoví valide su acta de diputado. Gràcies a vostè, l'extrema dreta, els intolerants,
l'Espanya de fa molts i molts anys, l'Espanya negra, torna a estar amb més força en el Parlament espanyol. Más País entra por primera vez en el Congreso con un diputado de Compromís, pero esta alianza con Errejón no le ha servido a Baldoví para mejorar los resultados de abril cuando concurrió en solitario a las elecciones. Y sin embargo aseguraba... Estem satisfets en els resultats. Probablement ha sigut una campanya complicada, però nosaltres, ara com ara, ens manifestem que hem fet y hem triat el camí correcte. Sin embargo, dentro de Compromís comienza a haber un debate sobre si tiene sentido que si el partido grande sea el Bloc, quien sea la candidata a la presidencia de la Comunidad Valenciana y vicepresidenta en el Pacto del Botánico, sea doña Mónica Oltra, que es de Iniciativa, que es, por así decirlo, el socio minoritario dentro de la coalición Compromís. Pero ese debate iba a quedar olvidado en breve porque iba a aparecer otra cosa que iba a acabar con la carrera política de doña Mónica Oltra, que es el caso de abusos del que fuera su marido. Això és una cacería que partís de l'extrema dreta. La señorita Teresa Tanco, menor de edad, denunció haber recibido abusos por parte del señor Luis Eduardo Ramírez cuando estaba en un centro de menores tutelado por una consejería que dependía en última instancia de doña Mónica Oltra. Es en ese momento en el que, en aquel entonces, a un marido de Mónica Oltra, Luis Eduardo Ramírez, abusó sexualmente, así lo reconoce una sentencia, de una menor de 14 años tutelada en el centro en el que este trabajaba como educador en Valencia. Por esos hechos, el ahora ya exmarido de Oltra fue condenado en el año 2019 a 5 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento. El juez instructor cree que no existió por parte de la Consellería ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino de ocultarlos. Los enemigos de doña Mónica Oltra trataron de culparla a ella de delitos, es decir, que era poco menos que cómplice o encubridora de los abusos que había cometido el que fuera su marido, cosa que nunca se ha podido demostrar en los tribunales. Sin embargo, el hecho de que ella no cometiera delitos no significa que este tema no la destrozara políticamente hablando, porque el mero hecho de que una menor denuncie que ha recibido abusos estando en un centro tutelado por la Generalitat Valenciana y que la consejería que depende del tema no resolviera el tema con la mayor celeridad posible y la investigación lo más rápida posible, bajo el supuesto argumento que defendía Compromís de que ante todo había que creer a la víctima en primera instancia, ya sería un motivo que podía provocar una dimisión. Bueno, nos metemos en la bronca política del día a día y olvidamos de lo que estamos hablando, una menor víctima de abusos sexuales. La supuesta corrupción del PP de Valencia se ha saldado con 9 absoluciones a Paco Camps. Esté pendiente de la 10ª. Veremos si hace pleno. Gürtel y Camps ocuparon 169 portadas del País, como ya contó Arcadio Espada. Bueno, yo les invito a que busquen en El País hoy una sola línea del escrito de la Fiscalía contra Mónica Oltra. El País muy preocupado en los casos de pederastia de la Iglesia, pero tan poco preocupado por un asunto tan... Ni una línea. Veremos cuántas conexiones hace La Sexta con los juzgados de Valencia, o con la sede del Gobierno de la Generalidad, o con la casa de Mónica Oltra, como hicieron con Rita Barberá. No se preocupen, no era ninguna. Pero si eso se suma, que encima el agresor sexual era alguien conocido de la consejera y vicepresidenta, y que por tanto podía tener un poder de impunidad en esa institución por esa vinculación, aunque la política no sea responsable de delito alguno, es evidente que su imagen política queda destrozada. Todos los partidos socios de gobierno de Mónica Oltra, que son varios, piensan que debe dimitir, que se debe marchar. Hay mucha gente en Compromís que también lo piensa. Y yo pienso que su situación es insostenible desde todo punto de vista, políticamente y personalmente. Si se milita en el yo sí te creo, que me parece una cosa básica desde el punto de vista del feminismo y de la igualdad, si se milita en el yo sí te creo, hay que militar siempre. Lo digo porque se ha hecho preguntas a altas instituciones, a altos responsables de instituciones del Estado de este país sobre este caso y se han puesto de perfil. No es un caso para ponerse de perfil. Y los informes, parte de los informes técnicos que se hicieron en el seno de la Consellería de Igualdad de la Generalitat Valenciana, en este caso, son abyectos, porque vienen a reproducir
lo que se dice muchas veces de cuando violan a una menor o a una mujer, que es que llevaba la falda muy corta o que tenía un comportamiento. En esos informes se alega que esa chica tenía comportamiento conflictivo, que había que castigarla a menudo y que era una chica que no tenía buena relación con sus compañeros. ¿Qué tiene que ver? Es una víctima de abusos sexuales. Y si todos militamos en el yo sí te creo, y debe ser así, hay que dar muestras siempre, aunque en este caso lamentablemente haya afectado a un proyecto de izquierdas. Aunque doña Mónica Oltra no tuviera responsabilidad alguna a nivel judicial ni jurídico, políticamente ha quedado destrozada, motivo por el cual el señor don Ximo Puig la empujó para que dimitiera en el año 2022. He decidit presentar la meva dimissió. Ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos, se lo van a cargar. Una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. No estoy para fiestas. Cada uno, en el ámbito de su responsabilidad, tiene que decir, més pronto que tarde. Le vaig a donar la coartada al PSOE, no le quiero dar la coartada a nadie para echar a Compromís del gobierno. Señor presidente, esta es la meva decisió. Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb les dents apretades, perquè esta història passarà a la història de la infamia política, jurídica y mediática de este país. La queda de doña Mónica Oltra significó que tomó el poder en el grupo de Iniciativa del Pueblo Valencià, que quedó a cargo de la señora doña Aitana Mas, que además se llevó por delante a la señora doña Mireia Moya. En lo que se refiere al otro partido, el mayoritario, el Bloc, cambió de nombre a Més Compromís, demostrando que quería demostrar que era el que de verdad llevaba el control en Compromís, y asumió el mando la señora doña Agueda Micó. Y en las siguientes elecciones autonómicas, el candidato a la presidencia fue el señor Baldoví, es decir, del Bloc, es decir, de Més Compromís. Unas elecciones en las que el Partido Popular y Vox obtienen la mayoría y, por tanto, Compromís, como el PSOE, quedan fuera del gobierno. Però dir-li això, que tindrà en Compromís una oposició ferma, responsable, útil i correjosa. Des d'este precís moment comencem a treballar per a recuperar la confiança dels ciutadans. En las últimas elecciones generales, Compromís se presentó dentro de la coalición Sumar. Y dentro del grupo Sumar había dos parlamentarios de Compromís, uno de Més Compromís y otro de Iniciativa del Pueblo Valencià. Ara que ja tinguem el resultat electoral, vos puc assegurar, ens podem comprometre totes i tots a que així serà. Els vostres vots serviran para frenar a la dreta y a la extrema dreta en el Estado español. Y sí, lo vamos a conseguir y vamos a gobernar mejor. Vamos a gobernar mejor para nuestro país. Y alguien tendrá que decidir si quiere repetición de elecciones o una mayoría progresista como lo que ha gobernado ahora mismo y durante 3 años y medio. El hecho de que la diputada de Més Compromís, del antiguo Bloc, haya roto con Sumar y se ha ido al grupo mixto en una decisión que han tomado solo las bases del antiguo Bloc, es decir, de Més Compromís, sin tener en cuenta lo que decida Iniciativa de Pueblo Valenciano, demuestra una aparente intención de que cada uno de los dos grupos marque autonomía en su política de pactos. La acción política que tenemos que hacer Compromís se puede realizar mejor y de forma más plena desde el grupo mixto. En todo caso, trasladaremos esta decisión y este acuerdo al conjunto de la coalición Compromís para que pues, lo hablemos entre todas y todos. El tiempo dirá si esta coalición, con un socio mayoritario que es Més Compromís y un socio minoritario que es Iniciativa del Pueblo Valenciano, podrá continuar mucho tiempo y si podrá o no resucitar Izquierda Unida, porque en las últimas autonómicas tanto Izquierda Unida como Podemos sacaron 0 cada una de ellas. No és un bon resultat electoral, és un resultat dolent, sense pal·liatius. L'hostilitat d'alguns mitjans de comunicació, hem patit una situació d'apel·lació al vot útil i tampoc no es pot ocultar que ens ha perjudicat el clima de conflicte que es viu des de fa 2 mesos al nostre espai polític. Recordeu sempre, treballar, persistir i esperar. Tornarem.